Hola, el día de hoy vamos a recordar para qué organizamos y tenemos tantos datos. Pues para hacer los gráficos, exactamente. Y te voy a recordar la cantidad inmensa de gráficos que tú puedes hacer. Basta que tengas tus datos organizados y entres al menú principal de Excel. Efectivamente, hay muchos gráficos que puedes obtener directamente con marcar un área. Hay mejores datos que puedes hacer cuando marcas una tabla. Y con las tablas dinámicas, como te explicó Michelle, tienes un mundo increíble de poder hacer diferentes combinaciones. Pero vamos a recordar por qué hay diferentes formas de gráficos y para qué sirven. Lo primero, vamos a las imágenes. Vamos a ver diferentes ejemplos, tanto en tablas como en gráficos, que nos ayudan a visualizar mejor nuestros datos. Y vamos a recordar muchos para que tú te animes a utilizarlos. Todos estos ejemplos han sido elaborados por maestros, maestras, docentes universitarios de la región y los han publicado para que nosotros podamos aprender de ellos. En este caso tenemos un reporte del BID donde la tabla ya no necesita un gráfico de apoyo. Esta tabla visualiza los países o sectores que han sido estudiados y también los temas, artes escénicas, audiovisuales, música, videojuegos y sus totales. Aquí la información es fácil de comprender y por lo tanto esta tabla es muy buena herramienta. En el siguiente ejemplo te voy a mostrar el tema de las columnas. Tanto barras como columnas son los gráficos que más utilizamos porque nos permiten comparar valores y diferentes categorías y son muy fáciles de visualizar. Fíjate, en este caso, la investigación permitía que el maestro nos muestre los promedios académicos en la licenciatura y estas dos columnas se diferenciaban por su altura. Los promedios en esos rangos eran los más altos. En el siguiente ejemplo también podemos ver cuando hacemos columnas apiladas, cuando nos permite hacer comparaciones a golpe de vista. En este caso, si miramos acá el 2017, el área más alta fue este color y este color nos dice que eran dispositivos móviles. Y en el 2019 ese color bajó y el área más alta ahora fueron las computadoras de escritorio. Vamos a ver ahora una columna apilada que nos va a mostrar un resultado de una medición que hizo un docente sobre si sus estudiantes preferían hacer foros de discusión o presentaciones orales. Y miren los resultados. En el caso de cómo prefieres discutir un caso, el área más amplia es foros de discusión. Y ante la pregunta ¿con qué método aprendes más? El área más grande también es con foros de discusión. Entonces, para elegir la metodología a utilizar, este docente demuestra con esos resultados que es una buena herramienta la que él elige. Aquí te voy a hablar de este tipo de gráficos que tiene mucha información. Aquí se midió con los estudiantes qué pasaba con el uso de las herramientas de inteligencia artificial y situaciones que experimentaban en clases. Los estudiantes pudieron elegir entre que les ayudaba a construir mejores procesos de aprendizaje, que les afianzaba la memorización, facilitaba la comunicación, que hacía la clase más divertida, etcétera, etcétera. Fíjense que la respuesta siempre fue la que más altos puntajes obtuvo, los otros están por muy debajo y hubo una unanimidad en la percepción de que no hay desventajas. Esto por parte de los estudiantes. Y este gráfico nos ayuda a visualizar toda esa información a un solo golpe de vista. Vamos a ver ahora cuándo utilizamos este tipo de gráficos para mostrar los resultados de una rúbrica. Hicimos 4 preguntas, estos son los resultados, nadie pudo pasar del 2 al 2.5 como nota mayor y sí hay un promedio muy predominante ante el 1. Eso también es parte de una investigación o de una reflexión que como maestros podemos hacer cuando hacemos rúbricas. El interés global en la materia que se midió en otro caso de estudio, otros docentes nos muestran a través de este gráfico de columnas el promedio interés diferenciado por colores y por alumnos. Y para poder ver cómo utilizamos las barras, que es otra opción,
Aquí este grupo de docentes hizo una investigación sobre las palabras más utilizadas en algunas redacciones, ¿no? Entonces aquí midieron las palabras que eran más utilizadas. Otro ejemplo del uso de barras es el hacer comparaciones a partir de los resultados que tú tienes ahora con una moda. Entonces, en un ejercicio de poder ver cómo está avanzando el grupo que tienes ahora o diferenciando los cursos que llevas, por ejemplo, aquí dijeron cómo fue el examen parcial, cómo fue un quiz que hicieron con tabla, el quiz del átomo específicamente y la comparación con esa referencia experimental que ellos tenían. Vamos mirando otro ejemplo. Vamos a hablar de los gráficos circulares o las tortas o los pasteles. Y estos específicamente los utilizamos para mostrar la proporción o directamente el porcentaje diferente de algo con el respecto de un todo. Estos gráficos sí son útiles para resaltar las partes, ¿no? En este gráfico 3, la pregunta era ¿cuándo llevaste la materia de medicina familiar? Y ahí tenemos por porcentaje si fue en enero, en agosto, del 19, del 20, del 21. En esta investigación fue el resultado que querían mostrar. Y aquí tenemos otro gráfico que muestra cuando la pregunta es sí, no o tal vez. Ustedes ven que el sí tiene el 88.9% ante un 11.1% que dice tal vez. No hay una respuesta de no. Y en este caso, aquí estaban preguntando si había mejorado la relación o empatía entre compañeros, ¿no? Entonces, el mayor porcentaje dijo que sí. Ambos gráficos nos muestran la importancia de mostrar una proporción o un porcentaje de manera más rápida. Vamos a ver en este nuevo gráfico esta torta que nos muestra los porcentajes por colores. Es muy fácil de comprender porque tú solamente tienes que mirar y la relación. ¿Cuál es el porcentaje más grande? 32%. ¿A qué color corresponde? A la descomposición y evaluación del problema. Listo. ¿Cuál es el porcentaje más pequeño? 5%. ¿A qué corresponde? A la recopilación y organización de la información. Esos datos, la posibilidad de leerlos tan fácil, es lo que nosotros buscamos cuando hacemos un gráfico. Y también, como tú ya sabes, puedes hacer gráficos tridimensionales. En este caso, respuesta sí, 91%. Respuesta no, 9%. La pregunta, el logro de objetivo de aprendizaje al utilizar TICs. Sigamos. También es posible que tú puedas, en algunos casos, hacer gráficos de líneas. Y estos se utilizan para mostrar tendencias o cambios continuos en los datos a través del tiempo. Son más adecuados cuando presentamos datos en secuencia cronológica o cuando resaltamos algunos patrones o tendencias. En este caso, podemos comparar un grupo experimental con un grupo de control. También podemos utilizar gráficos de dispersión. Estos son los que menos utilizamos, pero sí nos ayudan a mostrar la relación entre dos conjuntos numéricos o que también nos ayudan a identificar correlaciones o patrones de datos. Uno más sencillo como gráfico es utilizar el de burbujas, que es muy similar al anterior, pero en este caso las burbujas tienen colores y tienen tamaños diferentes. Y se dejan visualizar de mejor manera porque el tamaño de cada burbuja es una tercera variable. Entonces aquí tenemos, miren, la posibilidad de utilizar nuevos gráficos. También podemos usar los gráficos de área. Los gráficos de área, por ejemplo, aquí nos decían en el negocio del metaverso a nivel mundial había una proyección de mercado. Dicen que de 37.7 en miles de millones para el 2020 y de 296,000 millones para el 2024. Entonces, fíjense cómo va el crecimiento de esta posibilidad. O también para mostrar la magnitud de un conjunto con respecto a otro, tenemos ejemplo que los maestros pusieron cuando comparaban el curso 1 con el curso 2. La participación del curso 1 se ve mucho más baja con relación a la participación del curso 2.
Cuando mostramos los gráficos de área, siempre tenemos la posibilidad de que los datos estén visualmente comprensibles por cualquier persona que los pueda ver. Y ahora te quiero mostrar en estas posibilidades que tienes para hacer gráficos, los gráficos de radar. Son los que tendríamos que explorar porque nos ayudan a mostrar múltiples variables en un gráfico circular o hexagonal, como tú prefieras, y son adecuados para comparar diferentes elementos basados en diferentes criterios. En este artículo que estaba en inglés, aquí estaban los criterios, si estaban a gusto, disgusto, si sentían felices, tristes, sorprendidos, neutrales, porque estaban trabajando la inteligencia emocional y cómo hacían acciones para ajustar ese fortalecimiento y ese aprendizaje de gestionar mejor las emociones. Entonces ahí van mostrando el crecimiento, el avance o cuáles son las áreas más difíciles de gestionar por sus estudiantes. Vamos avanzando y te quiero comentar que tú puedes elegir las formas cuando trabajes con objetos tridimensionales en Excel. Si tú quieres que en vez de barras y columnas se utilicen algunos elementos como cilindros y conos, en este caso estaban haciendo una comparación de niños y niñas que se habían matriculado durante 2 periodos de tiempo, ¿no? Y entre niños y niñas tenían la diferenciación. Entonces, esta es una posibilidad para cuando tú quieras de alguna manera diferenciar tus gráficos. Y por último, te voy a decir que le pedí a ChatGPT que me arme una tabla muy sencilla con los datos de extensión territorial, cantidad de habitantes y la capital de países de Latinoamérica. Le pedí de Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina y Brasil. Yo me llevé esta información a mi hoja de Excel y en mi hoja de Excel hice la tabla, la configuré, me fui a mapas y le pedí que me haga un gráfico con los datos en un mapa de Latinoamérica. Pensó, tardó un poquito y después me dijo que con Bing me lo hacía y este es el gráfico que me regaló. Entonces yo lo copié a una lámina y tengo ahí mi tabla construida y mi gráfico con las extensiones, en territorio y en mapa que me sirven para una presentación. Les invito a que puedan explorar estas posibilidades y que las puedan practicar. ¿Viste? Existen más de 25 posibilidades, con seguridad, pero la decisión de qué imágenes, qué tipos de gráficos y cómo vas combinando esos datos es tuya. Puedes hacer imágenes en 2 dimensiones, 2D, o en 3 dimensiones, 3D. Puedes hacer combinaciones. Cuando utilices, por ejemplo, curvas, puedes hacer combinaciones o comparaciones de un curso a otro nivel. Cuando utilizas barras, cuando utilizas columnas, cuando utilizas tortas, tú defines qué quieres explicar en ese gráfico y la posibilidad de que esa información sea fácil de leer y fácil de entender. Entonces, a practicar. Tienes muchas cosas que hacer ahora, ¿verdad? Una simple tabla, tus datos organizados, un gráfico que exprese y que comunique bien y listo. Vamos a transformar la educación juntos. Hasta la próxima.